43 usuarios en espera, amigos del canal. Aquí desde Medellín, Colombia, les transmito en vivo y en directo. Buenas noches, amigos del canal. Gracias por sus comentarios. Saludos a José Ramos. Pero aquí en Medellín estamos con mucho positivismo, enfrentándonos a la novedad del tema de hoy. Un video sin guión, un video en vivo y en directo para todos ustedes, amigos del canal. ¿Es que acaso esta guerra la está ganando Ucrania? Porque recientemente hubo un operativo en Kharkiv, un operativo con despliegue internacional, mediático. No, señores. Rusia, ante este ataque de parte de Ucrania en esta región del noreste del territorio ucraniano, Rusia en el día de hoy ha mostrado por primera vez en los últimos 3 días una cantidad de ataques, no solamente en una región de Ucrania, en varios sectores del país. Es que la respuesta de Rusia, como lo dijo Putin recientemente, Rusia no tiene afán porque Rusia no está en una guerra. Rusia está en un operativo especial. Quienes están actuando como si estuviésemos en una guerra son los países miembros de la OTAN. Es que hay tantas variables en esta ecuación de guerra, la ecuación ucraniana, en la que ingresan a esta ecuación factores como el tema de las energías, del frío de diciembre, del tema de las amenazas nucleares, la cantidad de armas y la variedad de armas que están ingresando a Ucrania. Pero vemos desde la distancia, desde aquí, desde la ciudad de Medellín, Colombia, veo al presidente de los Estados Unidos allá sentado en la Casa Blanca, diciéndole al presidente de Rusia, luego de una entrevista que le hicieron, que en caso de que Rusia responda de una manera nuclear, que ellos harán lo mismo en proporción parecida o igual. Mientras tanto, el presidente de la Federación Rusa despliega ataques en varias partes de Ucrania. Por ejemplo, en Kramatorsk, que se los voy a mostrar donde queda Kramatorsk, Sloviansk, Bakhmut, en estas poblaciones de Ucrania, en el día de hoy han habido ataques. Por ejemplo, en Sloviansk, Rusia atacó una planta térmica. En Kramatorsk dispararon con misiles S-300. En Zaporizhia, que es esta planta nuclear que nuevamente continúa Ucrania tratando de bombardearla, la misma Ucrania está tratando de generar un desastre nuclear. ¿Cuál fue la respuesta de Rusia en el día de hoy? Y miren, no es invento mío. Hoy, por primera vez en los últimos 8 o 7 días, aparecen noticias en los mismos canales pro Ucrania, pro Occidente, hablando de realmente cuál ha sido la respuesta de Rusia en el día de hoy. Por ejemplo, en Zaporizhia, exactamente, las tropas rusas han destruido exactamente 8 drones, han repelido 15 ataques con proyectiles, han atacado almacenes de munición en Zaporizhia y continúa Ucrania tratando de bombardear esta zona del país. Hay otro dato importante en el día de hoy sobre una línea de ataque, ahí lo están viendo, entre el río Oskil y un pueblo que se llama Stavone, que queda al noreste de Izium, este lugar controlado por las tropas de Ucrania, es el río Oskil, y la población se llama Stavone. Esta es una línea de defensa bajo control de las tropas de Rusia en el día de hoy. Es que los rusos no se han quedado quietos. En Kherson, ¿qué ocurrió? En Kherson, en una localidad que se llama Pravdino, se las voy a mostrar. En Pravdino, los rusos en el día de hoy abatieron a 120 miembros de las fuerzas rusas. 120. Destruyeron 7 tanques
y 13 blindados. Y esto no fueron las fuerzas de Ucrania, sino las fuerzas rusas contra las fuerzas de Ucrania, que recientemente se mostraban ante el mundo como unas fuerzas que ningún otro país, ni siquiera Rusia, podía compararse en poderío. Porque la verdad, este ataque en Kharkiv no fue parte de las fuerzas de Ucrania, sino con ayuda de fuerzas armadas de países miembros de la OTAN. Ya Alemania contempla el envío muy pronto de tanques a Ucrania, como también en el día de hoy se vio de parte de Polonia una respuesta al tema de la pregunta ¿cuándo se va a acabar esta guerra? Pues Polonia en el día de hoy inauguró la construcción de una salida al mar Báltico. Les voy a mostrar exactamente por dónde. Este es el puerto Elbak, que para que los barcos de este puerto pudiesen salir al mar Báltico tenían que pedirle permiso a los rusos en Kaliningrado. Ahora lo van a hacer de una forma directa. ¿Y esto por qué? Porque Polonia entiende que esta es una guerra que va a tomar tiempo. Lo que viene en camino es el uso de alta tecnología, no solamente porque Rusia vaya a usar el tema de los misiles hipersónicos, sino el uso de la ingeniería satelital, que es el control territorial desde satélites, desde el espacio. No solamente el control de la situación con base en información de la población a través de celulares, a través de GPS, sino que es una información exacta satelital que obviamente, y antes de que llegue el invierno, esto podría crear un punto de inflexión en este asunto que todo mundo se pregunta en cualquier parte de cualquier canal o cualquier plataforma informativa, ¿cuándo se va a acabar esta guerra? ¿Y quién va a ser el líder de estos países de la OTAN, por ejemplo, que va a insistir en el tema de una negociación? Por ahora, vemos desde la distancia a dos líderes. Presidente Biden, que ahora se enfrenta a las elecciones de midterm, que está utilizando el tema migratorio como pantalla de humo para que la ciudadanía realmente no piense en el asunto de la guerra y cuánto dinero está ingresando Estados Unidos a la guerra, del presupuesto del país, del dinero que pagan los ciudadanos en impuestos. Esta cortina de humo no le va a durar por mucho tiempo. Y mientras, por obvias razones electorales, se aleja no solamente Biden, sino el Congreso de los Estados Unidos del escenario de la guerra en Ucrania, el único país, comparándolo con los 40 países que se enfrentan a Rusia, que se enfoca en una problemática diaria, en un solo teatro de guerra, es Rusia, que ha puesto en segunda y tercer nivel los asuntos que tenga en otros países como en Armenia, como en Siria. Por ahora el enfoque principal es en Ucrania. Luego de este ataque de Ucrania contra posiciones rusas en Kharkiv, por obvias razones, el presidente de Rusia no puede bajar la guardia. Ya él se enfrenta en muy poco tiempo a elecciones presidenciales en Rusia. Ya él siente la presión de parte inclusive de los miembros más recalcitrantes de Rusia, del partido, de su mismo partido, y cómo la presión ya recae sobre los mismos funcionarios militares, los chechenios. El líder chechenio Ramzan Kadyrov, con toda seguridad, ya está actuando directamente en el tema de la guerra en Ucrania, no desde la distancia, sino que ya también vamos a ver informes sobre los ataques de parte de las fuerzas de Wagner. No solamente se va a hablar próximamente de los mercenarios del mundo occidental, sino de cómo Rusia quiere no solamente retomar
terreno perdido en Kharkiv, sino evitar como en Kherson, como lo están haciendo en Kherson, en Kramatorsk, en Bakhmut, crear unas líneas de defensa, blindar estas líneas de defensa para que Ucrania no vuelva a hacer lo que hizo el fin de semana pasado, que así sea que los rusos dicen que esto fue premeditado de enviar las tropas rusas para retomar o para tomar más control de Donetsk en Donbass. A Rusia no le conviene, por muchas razones, que Ucrania, en compañía de la OTAN, vuelvan a crear una estrategia como la del pasado fin de semana, que dice Zelensky que fueron 7.000 kilómetros cuadrados. Las cifras cuadran por ahí en el tema de una décima parte de todo el territorio bajo control de Ucrania desde comienzos de esta guerra. Y ahora no es el tema de la opinión del Papa o de la opinión de Alemania o de la Comisión Europea, de Ursula von der Leyen, o lo que diga Estados Unidos en el día de hoy. Esa opinión del presidente Biden, que fue un comentario bastante blando, bastante débil, no ha demostrado Estados Unidos hasta este séptimo mes de la guerra el deseo de posicionarse como el líder de esta confrontación. Estados Unidos no le ha demostrado al mundo, no le ha dicho la verdad, que esta es una guerra entre Estados Unidos y Rusia, que lo han disimulado involucrando a Ucrania y a la OTAN, pero realmente el país que más ha empujado, que más ha promovido el tema de la debilitar a Rusia, es los Estados Unidos. Hoy en día estamos a la espera de cómo van a continuar este contraataque, no de Ucrania, sino contraataque de las fuerzas rusas contra las fuerzas de Zelensky. Y ahora Zelensky próximamente, nuevamente va a hablar en la ONU, porque Zelensky busca como herramientas de guerra el tema diplomático con la ONU, el tema de la Corte Penal Internacional, el tema de los derechos humanos, de lo que ocurrió en Isium con lo de las fosas comunes, lo de Bucha, pero él sabe que él no está en capacidad de repeler las fuerzas rusas sin la ayuda de la OTAN, de la Unión Europea, de Estados Unidos. Yo pienso desde Medellín, Colombia, que a medida que transcurre el tiempo hasta el octavo mes, se van a unir una cantidad de variables que van a reducir la eficacia de su estrategia, que ha sido una estrategia propagandística, que ha sido una estrategia al estilo de un actor, al estilo de una obra de teatro en la que él no está vendiendo algo real, sino que al pueblo de Ucrania y a todo el mundo está vendiendo un sueño, el sueño de un país soberano que retoma todo su territorio, que puede poner banderas en todas las esquinas de todos los barrios de Ucrania, pero no le muestra al pueblo el camino para que puedan regresar a su país, no le muestra al pueblo ucraniano la posibilidad de en cuántos días o semanas nuevamente se va a normalizar la vida en su país, ni tampoco, sobre todo a las poblaciones del oriente de Ucrania. Muchas de estas poblaciones están sin luz, sin agua potable, sin calefacción, no les informa qué es lo que está haciendo él al respecto, como sí lo hacen los líderes de otros países de Europa, que toman diferentes opciones, que empiezan a comprar gas y petróleo por otro lado, que subsidian a sus poblaciones con el tema de las cuentas de la luz. De parte del presidente Zelensky, el hombre que está ya metido en el búnker, muy parecido al presidente de los Estados Unidos, allá sentadito en su oficina
en la Casa Blanca, pero no los vemos como vemos, por ejemplo, al presidente de Rusia viajando al Asia, a Uzbekistán, haciendo convenios, alianzas estratégicas, buscando quién le compre ese gas que ya no le van a vender a Europa o ese petróleo que ya no le van a comprar por el mar ahora a partir de diciembre. Son estrategias diferentes, mentes diferentes, ideologías diferentes, pero lo que más le concierne al mundo, que es cuándo se va a acabar esta guerra y cuándo se va a llegar a ese momento en el que podamos respirar con tranquilidad de que ya no va a haber una posibilidad nuclear. Todavía no se ve en la distancia, todavía no se ve la luz al final del túnel, pero hoy Rusia demostró que no están quietos, no van a estar quietos, actuaron, dispararon, atacaron drones, atacaron proyectiles, enviaron misiles, atacaron plantas térmicas y le mostraron a Ucrania de que para adelante, para atrás, ni para coger impulso. Amigos del canal, nuevamente agradezco su compañía. Muy amables a todos por sus comentarios.